noches para todos, bienvenidos a todas las voces, a este cierre de semana con debate. Y hoy les proponemos poner sobre la mesa un tema que va a estar en los asados, en los grupos de WhatsApp, y sobre el que está bueno fijar posición con información. Porque el trabajo es una parte muy importante de la vida de todos nosotros, de cualquier ser humano. Es imposible aquí en Uruguay ir a una jornada laboral semanal de 40 horas, ir a una reducción de la jornada laboral como tienen la mayoría de los países europeos. Este es nuestro tema de debate hoy, así que arrancamos. ¡Vamos a la reducción de la semana laboral a 40 horas semanales! Trabajar menos para vivir más. Ese es, en un concepto amplio, el objetivo del PIT-CNT con su propuesta de reducción de la jornada laboral. En concreto, la central sindical plantea que por vía de una ley se establezca un máximo de 40 horas semanales, pero con pago de 48, y el inicio de un proceso de negociación por rama de actividad para definir el alcance y aplicación gradual de la nueva carga laboral de forma de no afectar la productividad. De esta forma, se quiere modificar la regulación que data de 1915, que estableció el límite de 8 horas diarias de labor y 48 horas por semana, con el objetivo de fomentar la posibilidad de que los trabajadores estén más tiempo con sus familias y también de llevar a cabo actividades recreativas sin que eso implique resignar salario. Que es perfectamente posible y que es bueno para la gente, porque además tiene un impacto positivo en la productividad. El anuncio del PIT-CNT genera más dudas que certezas a nivel del gobierno y del sector empresarial. Yo soy más partidario de la redistribución de la jornada laboral, de empezar a hablar de jornales semanales. Puede ser posible, tal vez en algunas áreas de actividad sea posible y en otras no. Pero es un tema que habrá que analizar en el futuro, ¿no? Hoy no está sobre la mesa. Yo le puedo plantear a una empresa ahora, mirá, vos vas a seguir trabajando, tu equipo va a trabajar menos, pero vos le vas a pagar por horas que no van a trabajar. No es sustentable en una empresa, realmente no es sustentable. Hoy simplemente es un aumento de salario. En Uruguay hay algunos ejemplos puntuales de reducción de la jornada laboral. En la bebida, desde 2007, los trabajadores cumplen 6 horas diarias y cobran 8. Más recientemente, a fines del año pasado, los metalúrgicos lograron rebajar su carga laboral de 48 a 46 horas semanales, según se estipuló en un convenio colectivo del sector. ¿Es posible en Uruguay llevar a cabo una reducción de la jornada laboral, tal como plantea el PIT-CNT? ¿Es viable cumplir este objetivo sin afectar la productividad y sin perder salario? ¿Qué efecto podría tener para la economía del país? Y con esto es inevitable también no plantear los desafíos que tiene el futuro del trabajo, ¿no? Pero vamos a abrir el debate con el panel. Le doy las buenas noches a los tres. ¿Es posible reducir la jornada laboral, Rodolfo? Es indeseable. Absolutamente indeseable. ¿Por qué? Porque los países salen adelante con trabajo, salen adelante con esfuerzo. Ningún país se ha enriquecido trabajando menos, se enriquecen trabajando más. Esta propuesta es absolutamente indeseable, pero no me sorprende de dónde proviene. Tomás. Es posible la reducción laboral, es la tendencia mundial en el mundo. El ser humano quiere trabajar, pero quiere disfrutar más de su familia, quiere tener más tiempo libre. Por decreto y por ley fracasó en todos lados. Esto requiere el esfuerzo de empresarios, de trabajadores y del Estado. Pero se puede. Miren, hay que hacer el esfuerzo porque vale la pena. Raúl. La disyuntiva es acumular, tener más poder, más dinero, más recursos, o ser más felices. Esa es la disyuntiva que hay que plantearse. Si el asunto es vivir más rápido o el asunto es vivir mejor. Entonces yo estoy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, director de SACEM, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Enrique Méndez, dirigente del PIT-CNT también. Muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ruibal, arranco con usted. ¿Cuál es su posición personal sobre este tema y el de la Cámara, si es que ya marcaron posición? Bien, la Cámara aún no marcó posición con respecto a este tema. Convengamos que la construcción tiene un antecedente que es ya la construcción por allá, creo que por el 2008, 2007, no me acuerdo bien, en un convenio colectivo
ya redujimos la semana de 48 a 44 horas, pero se pagan las 44 horas efectivamente trabajadas, ¿no? Antes eran, hoy en día se trabajan 9 horas de lunes a jueves y 8 horas los viernes y se pagan por esas horas. Mi posición es que es analizable, pero hay que mirarlo todas las variables juntas. Hay que tener muchísimo cuidado con transformar en inviables las empresas. Y hay una cosa fundamental que hoy calculo que va a salir, la competencia. El Uruguay está en competencia con otros países, las empresas competimos con empresas, pero los países compiten con países. Entonces tenemos que ver bien cómo vamos a manejar esto para el manejo de los costos que implica eso. Bien. Méndez, veía el documento que presentó el PIT-CNT días atrás, justamente para justificar esta propuesta, y sería para unas 523.000 personas, más o menos asalariadas, que son las que trabajan más de 40 horas semanales al día de hoy. ¿Por qué este es el camino para el PIT-CNT? Bueno, primero, porque entendemos que estamos trabajando sobre una propuesta que tiene justicia, que es con perspectiva humana y extremadamente necesaria si entendemos en las necesidades de pensar en un país que también se encuentra en el mismo siglo XXI que todos se encuentran y que en ese escenario, habiendo sido pioneros en el marco de trabajar y de pensar la jornada laboral en nuestro país, bueno, entendemos que desde ese entonces a la fecha ha pasado mucha agua por debajo del puente, ha existido mucho desarrollo, ha existido un proceso amplísimo, ha crecido la productividad, han crecido las rentabilidades, ha habido una realidad que nos permite el día de hoy poder estar colocando una propuesta de estas características sobre la mesa, donde incluso nosotros le decimos a ustedes mismos, saludamos que el día de hoy podamos estar debatiendo, trabajando y hablando sobre un tema de estas características que trata de colocar la perspectiva humana por delante de cualquier otra perspectiva, en el sentido de que el trabajador, la trabajadora, sea cuentapropista, sea asalariado o no, pueda tener en sí la posibilidad de poder tener más tiempo para su propia vida, más tiempo para la familia, más tiempo incluso para formarse y transformarse para las necesidades de un mundo del trabajo que también el día de la fecha ha cambiado mucho y por eso hablaba de lo que tiene que ver con adaptarse a este propio siglo XXI. Entonces, si vemos que han pasado más de 100 años en lo que es la discusión de lo que fue la primera ley de 8 horas en el Uruguay y de que en ese mismo proceso no se logró para todos por igual, y si a la misma vez tuvimos que pasar un siglo para que el trabajador asalariado rural pueda volver a tenerlo, y si los trabajadores y las trabajadoras de transporte hoy, transporte de carga todavía hoy, se les complejiza, al igual que los asalariados rurales, hacer valer esas mismas 8 horas, nosotros entendemos que hay que ir a un gran paraguas amplio, como significa una ley que no es una cuestión de a las apuradas, de discusión a ciegas, sino de colocarlas sobre la mesa para debatir, para trabajar en ese aspecto que efectivamente recién el panelista mencionaba y que nosotros entendemos que también en la aplicabilidad posterior juega un rol fundamental la propia negociación colectiva. Claro, ahí justamente una de las cosas que me llamaba la atención del informe de los técnicos del Cuesta Duarte es que hoy en día el promedio de la jornada laboral en Uruguay es de 39,6. O sea, es lo que se está proponiendo en definitiva. Es cierto que cuando se va a los distintos sectores, los panoramas son bien distintos, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, que es un área que es donde hoy se está haciendo más horas de trabajo. Pero entonces, ¿no sería una discusión por ahí para algunas ramas o para algunos sectores? Bien, nosotros lo entendemos que tiene que ser a nivel general, porque incluso, primero, cuando hablamos del 39,6 estamos hablando de un promedio en general, pero incluso cuando vamos a los promedios en particular de cada rama de actividad no quiere decir que eso sea
en toda la rama que se aplique de esa misma forma. Si nosotros miramos las cifras hacia la industria, mayormente se encuentra la industria manufacturera en las 48 horas semanales todavía. Ahora, dentro de esa propia industria manufacturera hay regímenes de trabajo semanales que son diferentes. No todos trabajan 48 horas, hay quienes trabajan incluso hasta más, en cierta forma, y hay quienes trabajan menos en eso. El promedio es el que efectivamente nosotros hemos mencionado y que aparece en los datos que hemos colocado. Ruibal, ¿esto de que sea por ley? Yo no creo que una ley ni un decreto regule ni la ley de la gravedad, ni tampoco la ley del mercado. El mercado tiene sus reglas que pasan transversalmente por las distintas economías. ¿Y qué es el mercado? Es donde viven las empresas. ¿Y qué precisan las empresas y los trabajadores? Unos se precisan a otros. Si las empresas no tienen salud, los trabajadores no tienen empleo. Entonces, lo primero que yo pondría arriba de la mesa es, convengamos que el empleo es algo que hay que cuidar. Cada vez en el mundo está más difícil crear empleos sustentables, empleos que duren. Convengamos que la economía cambia muy rápido, la automatización, las nuevas tecnologías sustituyen muchos puestos de empleo. Entonces, cuidar el empleo es una cosa importante. Ahora, ¿qué quiere decir? A instancia de matar al trabajador, de no entender el tiempo necesario de esparcimiento. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero para usted esto entonces podría afectar el empleo. Para mí esto afecta primero la salud de las empresas, pero yo no quiero ser tajante porque no estamos discutiendo el texto de una ley acá. Acá estamos discutiendo conceptos todavía, sí, y una idea general muy abarcativa, que yo no puedo dar una opinión general de las distintas industrias que son totalmente distintas. Yo lo que digo que sin empresas saludables no va a haber nunca trabajadores saludables. Bien. Y hay un concepto, perdón, Viviana, sí. la productividad. Eso es un concepto muy importante. No hay que equivocarse qué quiere decir la productividad. La productividad no es la producción, ¿no? La productividad es lo que el cociente, el producto que yo obtengo con los recursos que utilicé. Si utilizo menos recursos y obtengo el mismo producto, aumenté la productividad. Claro. La mano de obra, los jornales, es uno de los insumos. Hay otros, pero hay que tener cuidado cuando uno habla de productividad. La productividad tiene que estar metida en la reducción. Claro, vamos ahora a meternos en eso porque también es muy difícil por lo menos, de imaginar cómo se controlaría en todo caso, ¿no? El aumento ese de la productividad que debería de estar atado con esto, pero quiero ir con el panel. Me interesa la experiencia histórica, la experiencia actual. El campeón de la reducción horaria, el país campeón de la reducción horaria es Corea del Norte. La República Popular de Corea, Corea del Norte, la Corea comunista, tiene 32 horas semanales. 32 horas semanales. Eso es Corea del Norte. ¿Cómo le va a Corea del Norte? Vamos a compararla con Corea del Sur. Corea del Sur es una de las 6 o 7 principales economías del mundo. Tiene 52 horas semanales y están discutiendo subirlas a 68. ¿Cómo le va a Corea del Sur? A Corea del Sur es una de las grandes economías del mundo, tiene uno de los niveles más altos de estándar de calidad de vida. ¿Cuánto gana un obrero en Corea del Norte, en la Corea comunista? $3 al mes. ¿Cuánto gana un obrero en Corea del Sur? $2.700 al mes. Creo que los ejemplos de estos dos extremos nos muestran en qué boca de lobo nos quiere meter el PIT-CNT y todo el grupo que lo acompaña. También es cierto que la mayoría de los países europeos tienen una jornada laboral, una semana laboral de 40 horas, y Francia, por ejemplo, que es una economía... Pero tiene menos todavía, 36 horas. Cuidado, porque estamos hablando de economías postindustriales. Ajá. Aquí nosotros estamos en una etapa de desarrollo totalmente diferente. Europa está en una economía postindustrial. Ahora, fíjese una cosa, si hay algo desarrollado en el mundo, son los tigres asiáticos. Y Corea del Sur es el campeón de los tigres asiáticos. Y va aumentando la jornada laboral. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo produce riqueza. Tomás. Mira, a propósito de ejemplo, ¿no? En los 27 países de la Unión Europea se redujo la jornada laboral. Los europeos trabajan un promedio de 34 horas semanales y en algunos países se trabajan 32 horas semanales.
No se hizo por ley, porque cada sector es diferente y cada sector requiere un trabajo especial. Y no se hizo de un día para otro. Se requirió formación, preparar a los trabajadores, preparar a las empresas. Intervino el Estado. ¿Se fundieron empresas en Europa porque trabajan menos? No, son más eficientes hoy a raíz de esa transformación que tuvieron. Formación, responsabilidad y compartir riesgos. Así se hizo en Europa la reducción laboral. Yo quisiera hacerle una percepción al amigo cuando él decía que no hay no hay trabajadores saludables sin empresas saludables. No hay empresas saludables sin trabajadores saludables. Y yo creo que la reducción de la jornada laboral puede ser muy importante justamente para que los trabajadores se sientan más protegidos, en sus derechos de vida, no solamente de trabajo. Y eso repercute en su propio trabajo. Yo he sido, mejor dicho, soy empresario, además de haber sido obrero, además de haber sido trabajador independiente, y me he dado cuenta que no es la cantidad de horas que uno trabaje o que haga trabajar a un empleado, sino la calidad de esas horas. ¿A usted no le parece que si se insiste en esa calidad, se podría inferir en una mejor forma de vida? Y además, y también para dejarlo para la discusión, creo que una de las prestaciones que se le debería pedir al trabajador, como al empresario, y que debería ser una obligación de la comunidad, es de que se trabaje menos horas, pero con la obligación de hacer ejercicio y de educarse hasta el final de nuestros días. Bien. Comparto que empresas saludables, trabajadores saludables, es lo que uno busca. A ver, está claro que si uno baja la jornada laboral, las personas van a tener más tiempo libre, más o menos, porque después están las horas extras. Y hoy yo le pongo el ejemplo de la construcción. Los obreros de la construcción pelearon para bajar la jornada a 44 horas, pero muchos hacen horas extras. Entonces, en definitiva, ¿qué es? Y piden a veces para hacer horas extras. ¿Pero por qué? Por el ingreso, para aumentar el ingreso. Muchos jornaleros en otras industrias piden y ven en la hora extra una fuente de ingreso de esa hora mejor paga, pero con un esfuerzo, con un sacrificio. Yo no me siento identificado con Corea del Norte, que es un régimen casi esclavo. Tampoco me siento identificado con Corea del Sur, que es la otra punta del capitalismo desgarrador, que yo no comparto. Yo me siento mucho más identificado con países, algunos países europeos, no todos, donde transitaron este camino. Algunos volvieron un poquito para atrás. Grecia está cambiando ahora y está planteándose extender un poquito la semana laboral, es una noticia de hace poco, porque en definitiva la salud de la economía depende de la salud de la sumatoria de los distintos actores, y si la medida, le erraron en la medida de lo que hicieron, tienen que ajustarla. Entonces, tampoco hay que mentirse y tampoco a veces hay que tener cuidado cuando los políticos con determinada presión reaccionan a la presión de los involucrados, y después tienen que ir marcha atrás porque la economía les pega en la cara, ¿no? Entonces, eso también está pasando. Europa perdió competitividad y tienen un problema muy serio. Y después cubren puestos con inmigrantes que vienen de África y trabajan con otros salarios. Subempleados. Subempleados. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque hay válvulas de escape, eso es lo que quiero decir. Bien. Ahora, la felicidad del trabajador, y esto es una opinión personal, en una empresa el trabajador cuanto más feliz está, la empresa está mejor, porque el ambiente laboral es mucho mejor, todos rinden más, lo del ejercicio ni que hablar. Es un buen ejemplo de los asiáticos. Ni que hablar que el ejercicio y la vida saludable es algo a incorporar. ¿Méndez? No, yo quiero hacer alguna relativización de algunos conceptos que fueron vertidos acá. Lo digo, suelo acompañarme de algún documento incluso, y lo puedo incluso dejar posterior. Primero, en la comparación cuando hablamos incluso hasta de propia Corea del Sur, 2003 el Parlamento aprobó una jornada de 40 horas semanales para Corea del Sur. No sé dónde está la explicación de que Corea del Sur
son 52 horas semanales. Lo está en el propio estudio que fue presentado. Al margen de esto, una cuestión que también quiero aclarar. Nosotros también queremos relativizar en términos de que la salud de la empresa es la que va a permitir que se pueda resolver o no en el marco de si se entiende que se puede aplicar una reducción de la jornada laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Y por eso la necesidad de una ley, porque si fuera así y todo en las relaciones laborales fuera tan sencillo y automáticamente se reconociese expresamente por las partes esa realidad, no nos encontraríamos con ejemplos donde yo lo puedo hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque soy un trabajador de una empresa insignia dentro de nuestro país. Está dentro de la industria láctea, Trabajo en ¿no? la industria láctea, en la empresa más grande que tiene el 71% de la industria láctea en nuestro país, que es galardonada por el Banco República del Uruguay cada vez que se habla de las mejores exportadoras del mundo. Ahora, queremos discutir hoy cuál es la posición que hay efectivamente, si querés discutir la duración de la semana laboral en nuestro lugar de trabajo. Bueno, hay una negativa total a poder discutir y acordar en esos términos. Es durísimo cambiar una posición de esas características. Ahora, esto lo pongo como por poner un ejemplo en primera instancia y en primera persona, de la misma forma que Alejandro mencionó expresamente la experiencia de la construcción de cuando se aprobó, donde entendemos que hay un buen proceso que ha avanzado mucho y que sirvió y que es de muy buena repercusión así para las trabajadoras y los trabajadores de la construcción. Nosotros entendemos que en este sentido lo que se está colocando sobre la mesa es un tema extremadamente necesario en términos humanos. Yo invito, ¿entienden injusto? Yo les pregunto, ¿se entiende injusto que se pueda intentar buscar una solución donde la experiencia empírica en el mundo demuestra que no hay afectaciones ni a favor ni en contra en términos del empleo con relación a la reducción de la jornada laboral, donde no necesitamos ir a hablar de Corea, porque Chile expresamente en el 2023 pasó de las 45 horas a las 40 horas laborales. No preciso ni ir a Francia ni ir a Corea, lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos en nuestra Sudamérica expresamente. Es injusto estar pensando que aquella trabajadora, aquel trabajador que madruga, que trabaja en la noche, que trabaja todos los días, se levanta a sacar adelante el país, pueda estar discutiendo y entender cómo después de 100 años podemos reacomodar de una determinada forma, que no es básicamente cómo distribuimos la jornada laboral, sino cómo efectivamente, porque está bien, puede haber, y reconozco que existen diferentes visiones de cómo poder llegar a medir la productividad, y en este momento las cámaras del PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo, estamos en un proceso de trabajo frente a ese tema. ¿Cómo se podría llegar a medir? Ahora, no me pueden decir que desde que se aprobó la ley de 8 horas, allá en 1915 hasta el día de la fecha, las condiciones son las mismas. Y que de esas condiciones no podemos ver las trabajadoras y los trabajadores un cachito de reconocimiento hacia los trabajadores en términos de poder reconocer que la productividad, el crecimiento, la rentabilidad, pero el derecho a tener más minutos, más tiempo de vida para nuestra familia, para poder tener más tiempo para formarnos, para poder sacarse el ancla que las compañeras y los compañeros con un gran sacrificio en diferentes lugares tienen, porque es así. Hay laburo donde la gente no aguanta más. Sí, yo los invito a ver, y termino con esto, yo los invito a ver cómo empiezan y llegan los 40 y están llenos de arrugas expresamente en el marco del laburo. Entendamos que esto no trata de un capricho, esto no trata de una cuestión básicamente de se me antoja plantear esto, es una cuestión extremadamente necesaria en perspectiva humana. Es necesario tener tiempo incluso para formarse para el cambio del mundo del trabajo en esta revolución tecnológica automatizadora. Hoy cuando preparaba el programa pensaba, ¿no? En un país como el nuestro, que tenemos cuando veía la población objetivo, ¿no? Que son unas 500.000 personas, pensaba, hay 600.000 personas en Uruguay que son los famosos 25.000 pesistas al día de hoy, ¿no?
Y vivimos en un país en el que un kilo de bizcocho te sale más de 500 pesos. Entonces, me preguntaba, ¿esto en definitiva no lleva al multiempleo? Porque la gente necesita vivir en un país muy caro y necesita plata y necesita trabajo. No sé cómo ves esto, si puede ir al multiempleo en definitiva. A ver. En mi rubro, por ejemplo, el periodismo es uno de los rubros en los que todos tenemos multiempleo para poder crecer y justamente llegar a más dinero. Entonces, me preguntaba si no lleva la reducción de la jornada a la necesidad de tener más trabajo en realidad. Bueno, a ver, el multiempleo o las horas extras, que es como un multiempleo. En definitiva, busco otra fuente de ingreso más allá de mi horario. A ver, yo no puedo de estar en contra de que las personas vivan mejor y que tengan más tiempo libre. No puedo estar en contra. Ahora, cuando uno toca y pone un tema como este, tan importante como el que estamos hablando hoy, obviamente pega en el resto de todas las variables de la economía. Y claro, el multiempleo es uno. Me bajás la jornada laboral, tengo más tiempo. Con ese tiempo, ¿todo el mundo lo va a dedicar a su familia y al esparcimiento? No sé. Algunos lo van a dedicar a trabajar más. Porque la gente es así. Y el mercado es así. O sea, mentira que la gente toda va a trabajar ese horario, porque ya no pasa hoy. Entonces, hay gente que va a seguir buscando, porque es su interpretación de cómo progresar, trabajando más para obtener mejor ingreso, para mejorar sus condiciones de vida. Eso es la libertad. Eso es dejarle la libertad también que el trabajador pueda elegir eso. Ahora, yo no dije una cosa, te quería corregir, Enrique, yo no dije que para empezar a hablar esto primero hay que ver cuidar solo la salud de las empresas. Yo no dije eso. Yo lo que digo es, si queremos discutir este tema, tenemos que tener cuidado que las empresas tienen que ser saludables. ¿Qué es una empresa saludable? Es una empresa que perdura, que tiene actividad y tiene que tener una rentabilidad. Si Hay alternativas para eso, si no tiene Alejandro, rentabilidad, no existe la empresa, ¿no? Claro. Y no hay nada ni para pagar, ni va a tener empleado tampoco. Entonces, hay alternativas incluso para esto que Alejandro menciona. Porque lo manejamos en el estudio, lo hemos planteado, y perdón que te corté, pero en lo que significa, en los ejemplos empíricos en el mundo, las diferentes formas que se han aplicado. Sí hay una ley que aplica perfectamente como paraguas para la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores, pero a la misma vez se ha pensado en la gradualidad de la aplicación, la gradualidad en el espacio-tiempo, la gradualidad vinculado a entender cuánto se involucra el Estado expresamente para que este objetivo, que es para toda su ciudadanía, se vea reflejada en ese avance, cuánto se involucra el Estado para entender aquellas dificultades superiores y de esa forma generar incentivos para que esto se aplique. Cómo también a la misma vez se puede entender, hay ejemplos hasta de la gradualidad, que en este caso nosotros no decimos que tiene que quedar escrito en una ley, pero que sí, si se entiende en un mix de formas donde en una ley se aplica hacia todo el mundo y luego la negociación colectiva colabora perfectamente también hasta en la dimensión de los lugares de trabajo donde estamos hablando, se puede ir buscando siempre teniendo en cuenta de que el objetivo es uno solo, en ese caso, en el objetivo, y no estoy diciendo que no nos importe el resto de las cosas, sino digo que no se pierda el objetivo de que lo que se colocó en la ley es la reducción de la jornada laboral y que se tiene que efectivizar. Bien, Ruibal quería complementar. No, es imposible hablar de la reducción de la jornada laboral sin llevarla al extremo de... ¿Y por qué no a 20 horas entonces? ¿Y por qué en vez de 40 no hacemos 20 horas? Va a ser más feliz la gente, ¿no? Ahí le ganas a Corea, del norte. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy de acuerdo con la gradualidad, Enrique, y es o es gradual o no es ninguna transformación. Las transformaciones abruptas crujen y rompen algo en la economía, ¿no? Vos le podés venir a las empresas y decir, pasamos de 48 a 40 horas y hacete cargo de todos los costos, eso es subirle el sueldo un 20% a todos los empleados. ¿Qué hago? Lo traslado a los precios, te van a subir los bizcochos y a las empresas que exportan no exportan nunca más. Se da vuelta al empresario y despide la mitad de los trabajadores. O compra una máquina que le produzca mucho más con otra productividad. Entonces,
con el invento matamos al inventor. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno toca esto. Europa, Chile yo lo dejo un poco aparte porque Chile tuvo sus problemas también cuando implementó eso. Y Chile que se haga cargo de Chile. Europa tuvo sus grandes problemas, pero hay una diferencia muy grande. Europa es rica. El Banco Central Europeo, las empresas, yo te pongo un ejemplo, en medio del COVID, las empresas francesas recibieron préstamos del gobierno central sin intereses para que le paguen a los empleados el sueldo y no tuvieran problemas. Eso solo existe en los países que son ricos. Nosotros no podemos hacer eso. No importa, podemos hacer otras cosas. Podemos atacar este tema que tú estás planteando a la uruguaya, llamémosle, analizando la casuística de las distintas industrias, pero analizando, cuidado, el empleo y la salud de las empresas. Yo soy empresario, fui trabajador, antes de ser empresario, me transformé en un empresario, sigo trabajando, porque sigo siendo un trabajador. Si no tenemos empresas saludables, no hay trabajadores saludables. Y eso lo voy a decir toda la noche. Raúl. Yo creo que acá lo que subyace, Vivi, es la discusión real del asunto que es la distribución de los beneficios del sistema. A ver. Que pueden ser tiempo y puede ser dinero, que es lo que, como decía Ruibal, tiene que ver con la libertad del ser humano, tener tiempo y insumos para poder emplearlo ese tiempo, con libertad. Entonces creo que lo que hay que discutir es la armonía entre el capital y el trabajo, y en esa armonía entre el capital y el trabajo tratar de que en este momento en que el que pone el oro pone la regla, porque esa es la regla de oro del capitalismo, tenga la suficiente apertura mental para entender, como decía Ruibal, que la salud del trabajador, la salud integral del trabajador, tiene que ver con su productividad y con el beneficio de la empresa. Yo creo verdaderamente que no puede existir una empresa que dé pérdida y que todos los trabajadores sean felices, es imposible. Pero no puede ser tampoco viable, o no debería ser viable, una empresa que hace que sus dueños o sus capitalistas o la gente que la maneja sea súper potente, rica y poderosa y haya gente explotada entre sus filas. Fíjense que lo que decía Ruibal recién del tema de Europa, ¿no? Que es diferente la realidad. ¿Por qué se pudo hacer en Europa? Yo cuando dije en Europa se hizo, participaron los empresarios, participaron los trabajadores y participó la Unión Europea, que tiene un sistema de solidaridad y los primeros 2 años de la aplicación de la reducción laboral contó con el subsidio de la Unión Europea para que la empresa pudiera encaminar esta nueva realidad para tener esto. Antes trabajaban 40 horas, ahora trabajan 32 y cobran con 40. No es realista que se pueda hacer sin que haya un costo para el funcionamiento de la empresa. Entonces la Unión Europea, que funciona así, de esa forma, en solidaridad, dijo no, lo vamos a hacer, que se quédense tranquilos. La primera etapa la hacemos y nosotros la financiamos. Igual no y fueron después, todos los países de la Unión Europea con el mismo proceso, digamos, ¿no? Cada uno... No, fueron todos con el mismo proceso. Europa tiene esa característica que cuando claro, pero todos tienen horas distintas, sí, porque Bélgica tiene una cantidad de horas, Francia tiene otra, están en promedio de España 34. Otra. Quedaron sí, en promedio de 34 en los 27 países de la Unión Europea. Yo en realidad quiero colocar una cuestión. Hay 688.000 asalariados que ya hoy tienen jornadas por debajo de las 40 en 40 horas y por debajo de las 40 horas. Sí, por eso decía, ¿no? Y Son la para reducción 500... de la jornada laboral se ha aplicado en ramas de actividad en Uruguay y no se cayó el mundo. No se cerraron empresas, no se desfinanció absolutamente ninguna rama de actividad y ese proceso se le encontró la forma y se fue aplicando. Ahora, hay un grupo de trabajadores, que tú bien lo mencionabas, los 523.000 trabajadores y trabajadoras asalariadas que no lo han logrado y que indudablemente la negociación colectiva no ha podido generar eso y es por eso que nosotros estamos planteando. Lo que nosotros decimos es, cada vez que se coloca la construcción o la conquista de un derecho, bueno, parece que se va a venir el mundo abajo.
hay cuando se habló de que había que ir hacia las 8 horas y surgieron diferentes detractores de las 8 horas o de cualquier tipo de reducción en aquel entonces y más. Incluso la cultura del trabajo hizo que los pobres trabajadores y trabajadoras asalariados rurales tuvieran que seguir hasta el siglo XXI trabajando sin tener las 8 horas. Entonces, en ese escenario yo no puedo entender que nosotros pensemos y coloquemos, y más teniendo ejemplos en nuestro propio país, como que pensar en la reducción de una semana laboral va a generar, porque no ha generado, los ejemplos lo han colocado, no generó desempleo en Corea, no generó desempleo en Chile, no generó desempleo, ni cierre de empresas, ni caída, ni aumento de productividad, por más que nosotros entendemos que por la mejora expresamente también en la condición de la semana laboral, donde la fatiga a nivel de cada trabajador y trabajadora logra optimizar el trabajo diario y generar mejoras también, pero en realidad no hay ejemplos que hayan ido en contra. Rodolfo. Acá hay un tema básico. Yo vuelvo a decir, todos los países que han crecido con trabajo. No han crecido aumentando las vacaciones, ni reduciendo, sino aumentando el trabajo, aumentando la intensidad del trabajo, aumentando la intensidad de la inversión. La falsa dialéctica que plantea Raúl de capital y trabajo, en los países que han crecido, no existe, porque hay más capital para invertir y hay más trabajo para realizar. Entonces, hacer un culto y crear una dicotomía entre la vida y el trabajo, como si se trataran de opuestos, como si fuera el sol y la noche, es una falacia. La vida implica trabajo, el trabajo implica vida. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo, sea asalariados o no asalariados. Permanentemente estamos en una... Estamos en una situación de esfuerzo, permanentemente estamos en una situación de transformar la realidad, de mejorar nuestra propia condición individual y por efecto natural de ese esfuerzo mejoramos la condición de los demás, porque el mercado genera una situación siempre filantrópica, siempre mejora a la sociedad en la que ocurren los intercambios. De modo tal que paremos con la dicotomía vida-trabajo. Ahora el trabajador tendrá más vida porque no trabaja. ¿Qué es eso? La familia, el trabajo, la cultura son parte de la integralidad de la persona. No son pedacitos que andan sueltos por ahí. El gran problema que tiene cuando hace este planteo de esta dicotomía, efectivamente, está en que pareciese que nosotros estuviéramos planteando que descanso y licencia total para los trabajadores a lo largo de todo el año. Acá no está
Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Gracias por esperarnos. Estamos debatiendo sobre si es posible en Uruguay reducir la jornada laboral, un tema que planteó el PIT-CNT días atrás y que va a estar en debate. Y hoy lo estamos poniendo sobre la mesa. Antes de la tanda quedó planteado lo de la flexibilidad de la semana laboral. Lo planteaba Ruibal. ¿Para usted eso es posible? ¿O es un camino más a transitar? No, más que eso. Yo creo que es algo que ya viene en breve y que tenemos que encarar. Ya tenemos que ir pensándolo hacia la competitividad del país y de las empresas. Y es un tema que, así como la reducción laboral lo plantea el PIT-CNT, de las cámaras empresariales tenemos que poner arriba de la mesa al mismo tiempo la flexibilización de los horarios. De hecho, por hecho ya existe. El home office, la gente que trabaja de la casa. Sí. Uno no está en la casa controlando el horario que está haciendo esa persona. Eso ya es una flexibilización de per se. Entonces, viene para quedarse eso. ¿Cómo lo ven esto? Si hablamos de flexibilización de horarios, no laboral en general, ¿no? Porque podría ser mucho más amplio y si me preguntás frente a la flexibilización laboral, ya automáticamente le coloco el muro. No, ya lo tiraron el muro en el 89. Pero en realidad, frente al tema de flexibilización, en virtud del horario, si estamos discutiéndolo en la reducción de la semana laboral real, con una reducción de la semana laboral, y eso tiene que ver de cómo se reorganizan cuántos días de descanso, de qué forma son, puede llegar a ser parte de una discusión que pueda estar en el marco de negociación colectiva. No quiere decir eso que nosotros estemos pensando en una lógica de la flexibilidad laboral como una alternativa en un lugar donde, lejos de avanzar en precarizaciones de formas laborales, tenemos que avanzar hacia la mayor seguridad para el trabajador y la trabajadora en términos de trabajo de calidad. Bien, ya vamos a escuchar la voz de la gente, pero Raúl Castro. No, decía que a veces asusta un poco el término flexibilidad laboral cuando uno piensa en pasarle por arriba los derechos de los trabajadores. Y eso no es de lo que se trata, me imagino, obviamente. Porque a veces cuando hablan de flexibilidad laboral es despedir a trabajadores sin ningún resarcimiento, dejarlos sin... Bueno, eso por un lado. Y la otra cosa, aclararle a Fattoruso que no hablé de una dicotomía entre el capital y el trabajo. Una armonía, dije, entre el capital y el trabajo. Lo planteaste como dicotomía. Una armonía, dije, porque yo creo que hay una sola clase de gente, que es la que trabaja. Creo en el trabajo porque creo que es el diálogo con Dios, más te digo, Vivi. Ahora, el trabajo genera su beneficio. Y otra vez, la discusión es la distribución de esos beneficios. Si la miramos desde abajo hacia arriba o si la miramos desde arriba hacia abajo, que es lo que hasta ahora estamos haciendo. Rodolfo. Sobre el tema flexibilidad y flexibilización del trabajo. El trabajo, por definición, la actividad del mercado es flexible. Lo que lo convierte en rígido son las corporaciones, justamente. Gracias a la evolución tecnológica, a la extraordinaria revolución, vos lo decías recién, hay empleos que se cayeron justamente por cambios de paradigma productivos, por cambios de paradigmas tecnológicos, ha establecido que aquellas estabilidades que había antes ya no están. Por lo tanto, el salario, los horarios y los modos de trabajar se han individualizado cada vez más. Querer mantenerlos en un campo corporativo es mantener privilegios de otra época. Es algo absurdo, tanto para las empresas protegidas, digo esto, como para los sindicatos, que son dos elementos retardatarios de la libertad.
Las empresas protegidas, ineficientes, financiadas por el Estado, subsidiadas por el resto de la sociedad, como los sindicatos organizados que parasitan la necesidad de los trabajadores en un tipo de corporación que no deja realmente la libertad de contratación, la libertad de producción, la libertad de hacer, esos son los que hacen daño realmente a las sociedades. No son la flexibilidad. La flexibilidad lo mejora porque es la libertad. Tomás. Hay otro fenómeno en esto de la reducción laboral. En 70 ciudades de Europa se trabajan 4 días y se descansan 3 días. Es una experiencia que ya lleva un año. ¿Cuál es la evaluación? Nadie se buscó otro trabajo. La gente está absolutamente feliz. Tiene que trabajar más horas, ¿eh? Ahí tienen que trabajar 9 horas por día. Y los africanos trabajan más horas. Pero les voy a decir algo. La gente está feliz. Les cambió la vida absolutamente. Les cambió la vida familiar, les cambió la vida física, les cambió la salud. Bien. Trabajan 4 días y descansan 3 días. Se va a extender ahora a otras 100 ciudades en Europa la misma experiencia. Quiero aclarar un poco, perdón. No, solamente una cosa. Eso es con mano de obra semiesclava que viene del África y del Medio Oriente. No, estas en grandes empresas europeas. Sí, claro, pero con mano de obra europea 100%. El resto de los trabajos lo hacen los inmigrantes. Bien, bueno, vamos ahora a escuchar la voz de la gente aquí en Uruguay, a ver cómo están viendo este tema y analizándolo. Habría que ver cómo se implementa. Yo creo que una reducción de jornada laboral podría redundar en mayor efectividad a la hora de sacar la producción de trabajo. Entonces, estudiando eso, creo que sí es factible. Creo que todo va a mejorar. La reducción laboral va a traer más salario, más trabajo. Creo que podríamos tener más tiempo para uno para poder disfrutar de vivir, porque es importante. Hoy por hoy se hacen, en menos tiempo se hacen muchas más cosas. Es algo positivo para el trabajador. Y el patrón, si lo analiza realmente, también va a ser favorecido. También creo que va mucho también en el tema de qué tipo de trabajo sea, ¿no? Si es con el mismo sueldo por menos horas, obviamente que sí. Yo no estoy, porque no creo, no creo que sea conveniente no va a dar más trabajo. Lo único que va a hacer es que la gente trabaje en dos lugares. Están locos. ¿Cómo van a trabajar menos y ganar lo mismo? ¿Y quién les va a pagar? Puedes conseguir otro trabajo, porque la verdad que la remuneración que tiene el trabajo actualmente no es lo mejor. Ay, no, creo que realmente tendrían que estudiarlo muy bien. No sé si es tan viable eso. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Muchos de los argumentos que estuvimos debatiendo salieron en la voz de la gente. Quiero ir ahora a esto que planteaba antes de la tanda, ¿no? ¿Quién está pensando en el futuro del trabajo? Hay puestos que ya se destruyeron, pero se van a destruir muchos más. La tecnología avanza a pasos agigantados. Y también hoy en día hay muchas formas que cambiaron, ¿no? Aquí en Uruguay hay mucha gente que trabaja para el exterior, que son los famosos nómades digitales. ¿Quién está pensando en todo esto? ¿El sindicalismo uruguayo está pensando en esto? ¿El empresario uruguayo está pensando en esto? ¿Cómo lo ven? Yo, primero no puedo hacer que no escuché los ataques que expresamente Rodolfo nos colocaba cuando mencionaba recién y hablaba de nosotros, del movimiento sindical. Y eso quiero, sin duda, poder explicarlo, ¿no? No comparto bajo ningún concepto que a las organizaciones que históricamente han defendido y han luchado por la democracia y defendido la libertad de los ciudadanos en el Uruguay, expresamente se nos tilde con las aberraciones que Rodolfo mencionaba hace un momento. Pero en realidad, casi como que no gastaría tiempo de intervención como para extenderme sobre el tema, porque habla por sí mismo una explicación como la que dio Rodolfo. Es más, esa libertad de la que habla en el individualismo, expresamente es la que
donde no existe sindicato, hemos encontrado ejemplos de todo. Yo puedo hablar hasta de donde yo mismo vivo, en la zona donde no existen sindicatos, y esto es hablando en Ruta 12, allá en el centro norte de Canelones, entre San Ramón y Tala. A mí me tocó estar de recorrida y con la Comisión de Legislación y Trabajo del propio Parlamento, y donde ahí recién se acababa de conformar un sindicato. ¿Y sabe qué respuestas nos dieron cuando se denunciaba que no había mantenimiento en los propios criaderos ahí adentro y que habían un montón de abono que medía casi 1 metro de altura? Y la explicación era que le daban a los trabajadores que no hacían el mantenimiento ahí y mantenían pocos trabajadores. ¿Por qué? Porque ese abono era para que en invierno se mantuvieran calentitos los trabajadores. Entonces, sin duda que para algunos no hay mejor sindicato que el que no existe expresamente, y cuando al trabajador lo agarro individual, sin duda que en eso, mentira que estamos en igualdad de condiciones. Pero una cuestión que hasta ahí, porque es mucho más interesante lo que acababas de plantear cuando expresamente hablabas del cambio del mundo del trabajo. Claro. Yo hoy hice una mención vinculada a la revolución tecnológica automatizadora en el mundo, que es un tema que yo lo entiendo de esta forma. El Uruguay carece de políticas de Estado expresas que traten de ver cómo algo que no está por llegar. Algo que no es que las empresas están por comprar nuevas tecnologías. Las empresas ya están comprando nuevas tecnologías, ya están instaladas. Trabajo en un lugar donde efectivamente mis compañeras y compañeros se levantan a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar con esos mismos robots, y donde efectivamente se retiran del trabajo, donde esos robots construyen una línea de producción que sin duda ataca cada puesto de trabajo cuando eso se instala. Y el Uruguay carece de políticas de Estado que entienda cómo podemos hacer para que ese beneficio de esa robotización, de ese avance que llega, esas nuevas formas, porque tú mencionabas también nuevas formas del trabajo en el mundo, se pueden aplicar sin que esto impacte en pérdidas de puestos de trabajo, con que la mayor riqueza que eso genera también se pueda distribuir, no solo quede para el empresario, sino que se pueda distribuir con los trabajadores, y para que de esta misma forma también, cuando nosotros hablamos de reducción de la jornada laboral, cuando hoy mencionaba para formarnos, trata de formarnos para este nuevo mundo del trabajo. También es necesaria esa reducción de la jornada laboral, como la otra que estamos reivindicando, como cuando nosotros planteamos 5 años más de vida en el marco del plebiscito de la seguridad social, que también ahí, en la reducción de la jornada laboral y en el marco del plebiscito, nosotros estamos peleando, luchando por vida, por dignidad para el ser humano, que es poner los derechos por delante de aquellos privilegiados. ¿Ruibal? La plata sale siempre del mismo lugar, la riqueza la generan las empresas, los países exportan, porque tienen que tener condiciones de competitividad. Si no, podemos hacer leyes, podemos inventar impuestos, pero la plata sale del mismo lugar. Si no agrandamos la torta, no hay nada para repartir y no vamos a pagar ninguno de los derechos que genuinamente la gente como Enrique plantea. Entonces, insisto, cuidemos los equilibrios, estamos en un régimen de competencia complicado. A ver, Europa es Europa y vive en otro planeta. Pero sobre el futuro del trabajo. Sobre el futuro del trabajo. En la construcción también han habido... No, la construcción, la construcción hace años que viene incorporando tecnología y sustituyendo mano de obra. Pero debe ser de las actividades todavía con mayor intensiva en el uso de mano de obra, dependiendo qué rubro de la construcción, ¿no? Pero hay otras actividades que han ido sustituyendo a pasos agigantados la mano de obra por tecnología, y después aparecen los empleos precarios, que son los que se expulsan cuando uno aporta mucha tecnología. Ahora, Ruibal, eso es una realidad. Hay un estudio del CERES sobre este tema, muy interesante. Sí. 40.000 uruguayos se van a quedar sin trabajo, 40.000. Y dice el CERES, el gobierno y el Estado, a esos 40.000 uruguayos que se van a quedar sin trabajo, le va a tener que dar la renta esencial. Bueno, son los menos calificados también, ¿no? Ese estudio de CERES, que muy bien, los que estamos en peligro. Ese es un estudio muy serio. Muy serio, muy interesante. Que habla de la cantidad de puestos de trabajo que están en riesgo hoy y que probablemente van a desaparecer. Es una realidad. También se crea trabajo en el mundo, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que, ¿qué implica? Implica capacitar a la gente.
modernizarse. Claro. Desde la escuela. Desde la escuela. Sí, hay que cambiar la educación, ¿no? Y no También es que no está, y yo quiero bajarle un poco el pesimismo a todo esto. Tampoco es que estemos tan mal en este país. Porque a veces los uruguayos nos pasamos de pesimistas a veces. Hay muchas cosas que se están haciendo bien hace muchos años. Te puedo poner el plan Ceibal como un ejemplo que ha seguido. Y hay otras cantidad de cosas que nos mejoran y nos posicionan para ese mundo de transformaciones y que ponen en riesgo el trabajo. Bien, llegó el momento de la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Tienen 90 segundos para responder. Tiramos la moneda en la tanda, arranca preguntando Ruibal, así que pregunta cruzada. Momento de la pregunta, Ruibal. Bueno, Enrique, te vas a tener que hacer una pregunta. A ver. En tu calidad de sindicalista, que desempeñás muy bien, ¿cuál es el rol que tiene que tener un sindicalista o cuáles son las 3 características más importantes que tiene que tener un sindicalista, un representante de los trabajadores en el mundo moderno? Es decir, para adelante. ¿Cuál es la función y cuáles son las 3 características importantes que tiene que tener un sindicalista hoy en día para el futuro? Adelante. Primero, en la respuesta corrijo. Mi calidad de trabajador, circunstancialmente dirigente sindical. Perfecto. Por lo tanto, representante de los trabajadores desde el seno de los trabajadores. Segundo, no tenemos ninguna realidad distinta al resto de los trabajadores y lo que caracteriza a un buen ser humano es lo que tiene que caracterizar a cualquier dirigente sindical. Y en ese sentido, la honestidad, los valores y la convicción de dedicar también en nuestra vida y nuestro tiempo libre a la defensa de los derechos de los más vulnerables, de los más que siempre se encuentran en las situaciones más jodidas, porque es lo que tradicional y cotidianamente nos acostumbra. Y no porque tú me lo vayas a decir, pero capaz que si alguno lo duda de lo que venimos hablando, también podemos invitarlo a vivir un día de nuestra vida y acompañarlo a ir a conocer nuestros hogares, el mío o el de cualquier compañero o compañera mía del sindicato, conocer nuestro hogar, conocer nuestro entorno, 10 segundos. Conocer a nuestra familia, a mis padres, que son por eso que tanto estamos luchando, porque hoy lo mencionaba cuando decimos que peleamos por cuestiones dignas, son de esos que tienen jubilaciones inferiores al salario mínimo nacional también. Tiempo. Momento de que usted le pregunte a Ruibal Méndez. Yo capaz que me voy a una pregunta más estructural. Vamos arriba. Porque para nosotros como movimiento sindical hay algo que en realidad nos va a la vida en el tema de lo que venimos trabajando y de lo que veníamos hoy incluso hablando en el propio programa. Y para nuestro entender, el desarrollo nacional y el cambio de la matriz productiva en términos de generar un mundo del trabajo sostenible, amplio, es muy importante. La pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted como representante empresarial vinculado a la necesidad de, efectivamente, del cambio de la matriz productiva nacional? Bien. ¿Tenemos otro programa? No, 90 segundos y se le va el tiempo. A ver, la perspectiva o la visión que yo tengo, o el deseo inclusive, y lo digo de forma proactiva porque yo creo que desde mi posición de empresario y de integrar de una cámara, yo tengo que hacer cosas, yo tengo una obligación. Si yo me metí en esto es porque tengo que hacer cosas por la sociedad también. Te aclaro que todos tenemos nuestra historia de vida y yo también, mi abuelo era feriante y yo también hice mi sacrificio también para llegar a donde estoy y entré a la empresa que estoy trabajando hoy por un aviso en el diario. Y hace
30 y tantos años. O sea que también sé de lo que es el sacrificio. La matriz productiva no existe, no se define como una cosa abstracta. El país tiene determinadas potencialidades, ¿no? El agro, el turismo, hoy en día tenemos un rubro de exportación de software que es muy importante. Lo que hay que hacer que el arroz, esas áreas tienen que mejorar su competitividad para poder exportar más. Y de eso se trata. Se trata de apostar, ayudar en todo lo que se pueda para que las empresas con los trabajadores lleguen a un nivel de productividad que este país pueda exportar más, crecer la torta y poder ayudar en el bienestar de toda su población. Es la única manera que a mí se me ocurre. Bien, les agradezco a los dos por habernos acompañado en la noche de hoy. Nos quedamos sin tiempo, al panel también, muchas gracias. Quedó planteado este tema que seguro, como les decía al comienzo, va a ser tema de debate en los asados, en los grupos de WhatsApp, porque es un tema que nos atraviesa, ¿no? El trabajo. Me quiero ir con una frase. Creo que en la vida el orden debería de ser, hacer, tener. En ese orden. Pero el trabajo nos atraviesa en todas esas. Muchas gracias, que pasen bien, hasta el próximo viernes.